Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este nuevo, podríamos decir, análisis del libro de Apocalipsis, seminario, como ustedes quieran llamarlo, desde este lugar, estudio bíblico sobre el libro más importante que tiene la Palabra de Dios para este tiempo. Un estudio en vivo realizado desde este canal, desde el canal de Telegram de Verdad Presente, donde hacemos un análisis de la profecía en clave de verdad presente, ¿sí? Entendiendo el libro de Apocalipsis para este tiempo. Mi nombre es Leandro Pena. Es un gusto, un placer, un honor poder estar nuevamente acompañándolos en esta especie de programa de radio que estamos teniendo desde Telegram, ¿sí? Por lo menos mi actualización no me permite todavía enviar video, así que quedará por el momento solo así, de esta manera. Y sé que lo disfrutamos muchísimo, ¿sí? Eh, Así como no podemos vernos los rostros, pero sí podemos escuchar la voz, escuchar la palabra, y eso es lo que realmente importa, que en esta hora podamos encontrarnos en la palabra, podamos encontrar en la palabra a ese Dios maravilloso que nos sigue hablando en esta hora por medio de ella. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se va conectando, que se va sumando. Bueno, ahí veo a mi madre que ha levantado la mano. Al final de todo les voy a dar el lugar para que puedan hablar, ¿sí? Así que no hay ningún problema si ustedes quieren tener levantada, pero al final de todo el estudio ahí van a poder comentar. Bienvenido Santiago, Patricia, bienvenida Gabriela, bienvenido Rodrigo y bienvenido querido Leo. ¿Cómo estás, mi hermano? Que hoy, por la gracia de Dios, nos pudimos encontrar allá en Mar del Plata. Un cariño grande. Bienvenida Fanny. Y a todos los que se van a ir sumando, ahora leo porque estoy con la ventana del chat, pero después ya no los voy a poder ver de esta manera. Así que bueno, les doy la bienvenida, los invito y sumo a un estudio que tal vez ustedes ayer no lo tenían pensado o en cuenta, o algunos sí, ya lo tienen agendado todos los miércoles de noche para estudiar un poco de profecías. Aquellos que conocen un poco la dinámica saben que siempre subo un PDF con algunas preguntas que por el momento vienen siendo todas muy muy parecidas, aunque algunas, bueno, tienen sus particularidades. Eh, y donde siempre les recomiendo que tengan a mano una Biblia, una lapicera, el PDF impreso o con un anotador, basta y sobra, ¿sí? Y que vayan siguiendo ahí la lectura atentamente. Vamos a dar comienzo entonces al estudio de esta noche, sin antes tener una palabra de oración, así que a todos aquellos que puedan hacerlo, los invito a ponernos de rodillas para orar. Amante y buen Dios, que moras en los cielos, querido Rey del universo, que estás en tu santo trono, pero que desde allí, Señor, te complaces en estar muy cerca nuestro, que conoces nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras alegrías, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque te ocupás por cada uno de tus hijos, porque nunca nos hace faltar nada, porque nos cuidás en el viaje, nos cuidás en el trabajo, nos cuidás en el hogar. Señor, te damos las gracias por cada una de estas bendiciones que día a día tal vez las naturalizamos y no nos damos cuenta de cuánto nos amás en estos pequeños detalles. Señor, te damos las gracias. Te agradecemos por darnos tu espíritu, Señor. Y te rogamos en esta hora, como siempre te pedimos a la hora de abrir tu palabra, y en especial el libro de Apocalipsis, te pedimos que nos des una doble porción de tu espíritu, que sean tus palabras las que sean leídas y sean tus palabras las que respondan cada uno de aquellos interrogantes que surjan en la escritura. Y te ruego, Padre, para que nos llenes de tu Hijo, para que podamos encontrar a Jesús en cada palabra que veamos hoy y encontrar una respuesta al problema que cada uno de nosotros estamos atravesando. Señor, que no sea simplemente un estudio sobre tiempos finales, destrucción, Armagedón, sino que, Padre, puedas restaurar a cada uno de nosotros
a la imagen y semejanza de tu Hijo, a esa imagen que jamás se debiera haber perdido, pero que por medio de tu Hijo podemos nuevamente recuperar. Padre, ruego por todos aquellos que están pasando por situaciones de salud, para que tú los consueles, y también aquellos que estamos sanos, que podamos ser de instrumento de consuelo y de bendición para con aquellos que están sufriendo. Lo agradecemos y lo pedimos todo esto sin merecerlo, sino por los méritos, y en el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Bueno, de esta manera vamos a dar inicio con el estudio. Voy a poner ahí en silencio mi celular. Y vamos a dar comienzo a una nueva lectura de la palabra de Dios. Y nos vamos a meter con la última de las últimas iglesias que tenemos para el estudio, ¿sí? Hasta este momento hemos visto la historia de 6 de las 7 iglesias. Ya estaremos repasándolas. Y hoy nos queda el mensaje a la iglesia en la Odisea, o como también pueden leer en el título, la peor iglesia del Apocalipsis. Y aquellos que conocen, no hace falta que les haga un spoiler de lo que vamos a leer en el día de hoy, porque la gran mayoría de los que están son adventistas y conocen de este tema, pero para aquellos que nunca lo han leído, los invito a reflexionar, y para aquellos que lo hemos leído más de una vez, a sumergirnos en la Escritura como niños, dejando que nuestro gran Dios nos vaya revelando por medio de su Hijo en cada palabra de la Escritura lo que debemos entender sobre esta verdad. Así que nos metemos de lleno primeramente en la lectura, ¿sí? Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, del 14 hasta el final, hasta el 22, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Esta fue la lectura de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, que es la lectura del libro del mensaje a la iglesia en la Odisea. ¿Sí? Les doy la bienvenida a los que se van a ir sumando, a Rosalvina, a Elías, a Liliana. Muchas gracias, queridos amigos, por sumarse a este estudio bíblico. ¿Sí? Solamente recordarles, si en algún momento hay problemas con la conexión, decirles que puedan ustedes, más allá que haya algún problema personal de mi internet, ¿sí? Reinicien, salgan de Telegram y vuelvan a entrar, ¿sí? Porque por lo general va a ser la solución al problema que puedan estar pasando, pero si no, no se escriben, ¿sí? Bueno. Nos metemos entonces de lleno con la primera pregunta que aparece en el estudio. Antes ustedes pueden ver en el PDF que está subido, ¿sí? El repaso general. Ya lo he repetido más de una vez, así que bueno, ustedes ahí lo pueden leer. Y el repaso de las 6 iglesias estudiadas hasta aquí, ¿sí? La de Éfeso, la iglesia que perdió el amor, ¿sí? Es, como hemos visto en el primer capítulo de esta serie, ¿sí? De las iglesias,
Es la iglesia que conoce la verdad presente pero está dormida, ¿sí? Son los que saben pero no hacen. La iglesia también de Esmirna es la iglesia de los mártires. La iglesia de Pérgamo, la que se perfecciona en la mentira. La iglesia de Tiatira, la que tolera el mensaje de Roma, sus enseñanzas sobre todo concernientes a la doctrina de la divinidad. La iglesia de Sardis, la que rechaza el mensaje de la justicia de Cristo, de cómo somos justificados. Y la iglesia de Filadelfia, que es la última de las que hemos estudiado hasta aquí, que es la iglesia de los 144.000. Si alguna de estas te generó alguna duda, y es la primera vez que me estás escuchando, te recomiendo ver los temas anteriores y entender por qué llegamos a estas conclusiones en la Biblia, ¿sí? Vamos entonces al tema de esta noche, que tiene que ver con la Odisea, la séptima iglesia, la peor de todas. ¿Qué significa su nombre? Pregunta número 1. Del griego, bueno, ustedes pueden buscar la referencia ahí, G2994, Laodikeus, que viene de 2993, ya nos vamos a meter también ahí. Laodicense, habitante de la Odisea, ¿sí? Es como el gentilicio, ¿sí? Esta palabra. Y deriva de 2993, que es la ciudad en particular, lo anterior al gentilicio, ahora estamos hablando de la Odisea propiamente dicho, y que es un compuesto de dos palabras, 2992 y 1349, ¿sí? La Odisea. Si estuvieron en capítulos anteriores, sobre todo el Esmirna y en fin, creo que también Pérgamo, hemos estudiado, hemos estudiado acerca de los Nicolaitas, ¿sí? Y que también era la combinación de dos palabras, Nico y Laos, ¿sí? Así que ya tenemos la definición de una de esas palabras en un programa pasado. Nuevamente nos topamos con ella, Laos, de la Odisea, Laos, 2992, que significa pueblo en general, denota el pueblo propiamente propio de uno, gente, multitud, pueblo. Y la otra palabrita que se combina para formar la Odisea, una es pueblo y la otra es la 1349, está todo en el PDF, ¿sí? Ustedes lo pueden descargar esto. Que es la palabra dique, que significa derecho, recto, como autoevidente, que significa también justicia, el principio, la decisión, su ejecución, que significa también castigo, condenación, ¿sí? Entonces, si combinamos las dos palabritas, podemos definir, según el diccionario Strong, que la Odisea puede ser tanto el pueblo justo, ¿sí? Porque uno es pueblo, y la otra palabrita significa justicia, derecho, recto, justo, y yo diría, y pueblo condenado. Pueblo justo, pueblo condenado. Esta es la definición, según el diccionario Strong, de la Odisea. ¿Qué dice el diccionario adventista? Si ustedes buscan, dice la Odisea, quizás corte de justicia del pueblo, juicio, justicia del pueblo, o pueblo juzgado. Fíjense que no estaba tan alejado, leyendo el Strong, de lo que también dice el diccionario adventista. Como la justicia de ese pueblo, o ese pueblo justo, o el pueblo que juzga, o también el pueblo juzgado, el pueblo condenado, castigado. Y las dos cosas están bien, y ya van a ver por qué. La Odisea, según este diccionario adventista, es una importante ciudad del oeste del Asia Menor en Frigia. Estaba situado sobre el borde del valle del río Lico, tributario del Meandro, en medio de montañas que oscilan entre 2.440 y 2.750 metros de altura. No conozco muchas ciudades en esa altura, salvo creo que Bogotá. No sé acá en Argentina, calculo que deben haber algunas, igual que en Perú y otras ciudades en la cordillera, ¿sí? Ustedes ahí después me dicen, pero esta ciudad estaba en medio de estas montañas que eran altas, ¿sí?
Probablemente fue fundada, dice la historia, por Antíoco II, que aparece en la profecía de Daniel capítulo 11, que en homenaje de su hermana y esposa, Laodicea, le puso ese nombre y la pobló ¿con quiénes? Con sirios y judíos trasplantados de Babilonia. Qué interesante para poder entender este contexto, ¿sí? La Odisea tenía pobladores que no eran originarios y muchos de ellos eran judíos. ¿A qué se dedicaba la Odisea? Estaba situada en una región donde hay grandes rebaños de ovejas negras y por eso se convirtió en el centro comercial de la lustrosa lana negra y de las vestiduras negras confeccionadas en la ciudad. Ambos, la lana y los vestidos, se exportaban a muchos países. Recordemos que los colores, como hoy conocemos, no existieron hasta hace casi 200 años, ¿sí? Estos colores químicos que se puede tener la ropa. Antiguamente necesitabas obtenerlo de algún recurso que tenga ese color, ¿sí? O de algún producto de la naturaleza que ayude a teñir la tela. En este caso, la tela provenía de una oveja negra y lo que facilitaba los vestidos con esta lana. La ciudad también era renombrada como centro exportador del famoso polvo frigio para los ojos y como un firme centro financiero con varias casas bancarias que atraían mucha riqueza, ¿sí? Entonces era una ciudad por la que realmente podemos decir no pasaban por escasez, ¿sí? Sino por bonanza, podían autoabastecerse. Logró fama también esta ciudad por tener cerca el templo de Menkaru, donde funcionaba una bien conocida escuela de medicina. La ciudad se consideraba a sí misma tan rica que cuando un terremoto la destruyó en el año 60, a diferencia, recuerdan, de Filadelfia, que la tuvo que reconstruir Tiberio en el año 17, entre otros, bueno, la Odisea, en el año 60, destruida por este terremoto, sus habitantes, a diferencia de las otras ciudades, rechazaron la ayuda de Roma y la reconstruyeron con sus propios recursos. Es decir, no necesitaban la ayuda del imperio, del rey, para poder salir adelante. Ellos solitos podían volver a construir con sus propios recursos la ciudad. Esta ciudad también cambió de manos varias veces y fue finalmente destruida por los turcos en el siglo XIII. Desde ese tiempo permanece en ruinas y ha servido de cantera, ¿sí? O sea, como fue destruida, sacan las piedras, sacan los ladrillos que estaban allí, para obtener materiales de construcción para la ciudad vecina de Denizli, ¿sí? Se descubrió, excavando allí en la antigua Laodicea, que esta estructura fue destruida por un terremoto en el siglo V después de Cristo. Es decir, si bien los turcos en el siglo XIII la destruyen, no es sino unos siglos antes, donde vemos que siguió sufriendo por terremotos y uno muy importante se da en el siglo V. Parte de ella fue convertida en una casa cristiana de adoración, mientras otras partes siguieron el servicio de los ciudadanos de la Odisea. Menciono esto del siglo V porque justamente el gran terremoto que va a ocurrir después del siglo V, y no tiene que ver con algo natural, sino con algo religioso, político, es la unión, ¿sí?, de la Iglesia con el Estado, cuando asume, por orden de Justiniano, el emperador del Imperio Romano de Oriente, asume el Papa en el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y recordemos que empieza a contarse a partir del 538 los 1260 años de persecución papal. Entonces vemos que justamente con la llegada de este imperio, ¿sí?, se producen dos terremotos. Uno que destruye la Odisea y uno que va a destruir lo que hasta ahí se conocía como el continuo poder pagano, y empieza lo que se llama la abominación, ¿sí?, que es justamente el surgimiento del papado. Me parece que es un dato interesante para tener en cuenta con lo que vamos a estudiar. ¿Cómo aparece la Odisea en la Biblia? Busquemos en nuestras Biblias Colosenses 2, del 1 al 3, y vamos a ver allí que en el libro de Colosenses, Pablo les habla tanto a los de Colosas como a los de la Odisea.
Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿por qué sostenía una gran lucha Pablo? Para que tanto los de Colosas como los de la Odisea sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Para qué? Hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. ¿Para qué? Para conocer el misterio de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es ese misterio? En Colosenses, el capítulo 1, ¿sí? Acabamos de leer el 2, los versículos anteriores, el 26 y el 27, Colosenses 1, 26 y 27, nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, ¿qué necesitaba conocer tanto Colosas, pero ahora estamos leyendo? ¿Qué necesitaba conocer la Odisea? El misterio de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Y leemos en Colosenses 4, el último capítulo de Colosenses, en el verso 16, lo siguiente: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Sí? Parece ser que una carta llegó a los de Colosas, que debía ser leída por los laodicenses, pero también una carta de Pablo llegó a los laodicenses al mismo tiempo que esta carta a los colosenses. Aquella carta, nos dice un diccionario dentista, se perdió, así como otras epístolas del apóstol. Desde el tiempo de Marción, en el año 150 después de Cristo, se ha sugerido con frecuencia que la epístola a los Efesios es la perdida carta a los laodicenses. ¿Por qué? Porque las palabras en Éfeso, de Efesios 1:1, tiene poca atestación en los manuscritos. Es decir, no aparece en todos los manuscritos que hacen referencia al libro de Efesios, ¿sí? Una carta apócrifa de Pablo a los laodicenses del siglo IV, que existe en traducciones latinas y árabe, está compuesta por una mezcla de pasajes de Gálatas y Efesios. O sea, se especula con un montón de cosas. ¿Cuál habrá sido la carta a los laodicenses? Pero más allá de este misterio aparente en la carta a los laodicenses, el gran asunto no es este misterio, no nos dejemos engañar o desviar, sino el misterio que aparece en la carta de Colosenses y que era necesario que conozcan los miembros de la Odisea. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a meternos entonces de lleno con Apocalipsis 3, y ahora sí vamos a estudiar con la primera pregunta: ¿cómo se presenta Cristo? La pregunta 2, y la pregunta 3, ¿qué significa esa presentación? A la primera pregunta la respondemos diciendo: Cristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta es la definición que nos da en Apocalipsis 14, ¿sí? El Amén. ¿Qué palabra? Para nosotros muy sencillo de explicar, ¿sí? Es una expresión que utilizamos para finalizar una carta, para finalizar una oración, nosotros mayormente, ¿no? En la Biblia se la utiliza muchas veces para finalizar una carta. El propio libro de Apocalipsis, al final, Apocalipsis 22-21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Así finalizaban las cartas los cristianos en la antigüedad. Qué distinto a cómo hoy finalizamos nuestros mensajes de texto, a cómo finalizamos nuestros comentarios en Facebook, a cómo finalizamos nuestros mails, nuestras comunicaciones telefónicas, ¿sí? Sin embargo, en la antigüedad se acostumbraba a finalizar de esta manera,
Digo, no es una cosa que quedó simplemente en desuso, sino que entiendo yo que como ejemplo, para nosotros que estamos en los últimos días, sería bueno seguir asimilando todas estas prácticas antiguas, ¿sí? Cómo finalizaban ellos, cómo entendían, cómo terminaba una carta. Bueno, si Cristo es el amén, Cristo, como en cada carta que finaliza, ¿sí? Cristo es la garantía de cada oración. Si Cristo es el amén, y el amén es lo que finaliza una carta, para dar certeza de algo, para decir que algo es firme, que es confiable, que es digno de confianza, que es algo cierto, entonces Cristo es la garantía de cada oración. No simplemente cuando decimos en el nombre de Jesús, amén, sino porque Jesús es ese mismo amén. Jesús es lo que nos da la garantía de que nuestras oraciones, nuestras palabras son escuchadas por Dios. Cristo, vimos también, es el alfa, es el inicio, pero también es la omega, es el fin, es lo que comienza y lo que termina. En nuestra vida, en cada palabra, en cada oración, en cada frase, en cada respiración. Él es el amén. Esta palabrita amén se utiliza en el Nuevo Testamento 151 veces para hablar de esto, ¿no? De algo firme, algo confiable, algo digno de confianza. Cristo aparece como todo esto. Y ya lo hemos leído la semana pasada, ¿sí? En Apocalipsis 3:7, cuando dice, esto dice el santo, el verdadero, ¿sí? Es la verdad, es lo confiable, es lo firme. ¿Y por qué digo que hay una comparación con lo verdadero? Porque en el Antiguo Testamento la palabra que se usa, ¿sí? Del griego 281, pero del hebreo 543, ¿sí? Aparece en muchos lados, por lo menos 30 veces aparece en el Antiguo Testamento, y una de esas veces aparece en Isaías 65, 16, que dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y dirás, Leandro, ¿dónde aparece acá la palabra amén? Bueno, si ustedes tienen otro tipo de referencia, ¿sí? Si tienen alguna concordancia o este tipo de lecturas que aparecen en la Biblia con los numeritos que aparecen al lado de cada palabra, ¿sí? Las interlineales, encontrarán que la palabra ahí, en el Dios de verdad, la palabrita verdad, es la 543, que se traduce también como amén. Perdón, la palabra allí es del hebreo amén, que significa seguro, fidelidad, que así sea, en verdad, verdad. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento traducían amén como verdad. Y este pasaje no lo leí de balde, porque estamos leyendo aquí que el que bendijera en la tierra lo bendice en el Dios del amén, en el Dios de la verdad. Y el que jurara en la tierra, jura por el Dios del amén, el Dios de la verdad. ¿Sí? Entonces vemos aquí esta combinación que nos ayuda a entender, ¿sí? Que cuando decimos amén en una oración, estamos afirmando algo, estamos haciendo firme una palabra, estamos haciendo confiable, que así sea, que sea de esta manera, Señor, que esta palabra sea segura, fiel, digna de confianza. Cristo es el verdadero. Él va a venir en Apocalipsis 19, verso 11, con un nombre, ¿sí? Dice, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús es la verdad. En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 1:9 nos habla de que Él es la luz verdadera, ¿sí? Y en Juan 1:14 leemos también, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cómo estaba ese unigénito? Lleno de gracia y de verdad. Cristo
Es la encarnación de la verdad. Él está lleno de eso. No podemos encontrar otra cosa en Él que la verdad. Cristo es el amén. Y nos dice también en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, que Él es el testigo fiel y verdadero. Obviamente no voy a explicar lo de verdadero porque lo acabamos de decir, ¿sí? Como que esta iglesia tiene que entender 2 veces que Él es la verdad. El testigo fiel, nuevamente, nos vuelve a recalar sobre este mismo concepto. El testigo fiel, ¿sí? Lo explico muy sencillo. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. ¿Quién es? Nos dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí lo explica bien clarito, ¿sí? El testigo fiel. La palabra testigo, del griego 31:44, es traducido como martus o mártir, ¿sí? O sea, es el mártir fiel. Por eso después dice, y de Jesucristo, el mártir fiel, el primogénito de los muertos. Y no se queda allí, sino que, y el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es el testigo fiel, ¿sí? ¿Qué otro testigo fiel aparece en la Biblia? En Apocalipsis. Aparece Apocalipsis capítulo 2, verso 13, ¿sí? Cuando habla que en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, ¿sí? Por eso hay una relación acá con esta iglesia de Esmirna, ¿sí? En este caso, Cristo es el testigo fiel, así también como Antipas fue su testigo fiel. ¿Por qué? Porque fue muerto, fue mártir. Cristo es el que nos trae la garantía de la resurrección y la vida, porque Él mismo es esa garantía, porque Él mismo es ese mártir fiel y verdadero, que está delante del Padre ministrando por nosotros. Pero aquí agrega una cosita más. No solamente es el amén, no solamente es el testigo fiel y verdadero, sino que además es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo es esto? Cristo es lo primero que creó Dios, y bueno, hay muchas religiones que creen de esta manera, ¿sí? Así que vamos a tratar de resolver con la Biblia este punto. La palabra principio viene de el griego 746, ¿sí? 746, que en griego es argé, y se define como iniciación, jefe, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principado, punta, rudimento. Entonces podemos leer por lo menos 2 acepciones, por lo menos, ¿sí? Por un lado, el principio como lo primero de la creación de Dios, que es una posibilidad, no estoy diciendo que sea así, pero según estas definiciones podríamos intercambiarla, pero también podríamos ver que es el gobernante de la creación de Dios, o el magistrado, o el dominio de la creación de Dios, o el jefe de la creación de Dios. Entonces, ¿cómo entender esto? Él fue el jefe o lo primero, el que la dirigió o el resultado inicial. Para eso hay que cruzarlo con otros pasajes de la Escritura. En Juan 1 y 2, pasaje más que claro, en este sentido nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Entonces, este trabalengua, que es muy sencillo de explicar, pero que muchos se han enroscado, ¿sí? En el principio era el verbo, o sea, el verbo era preexistente a ese principio. Cuando ya estaba ese principio, cuando aparece, el verbo ya existía. Por eso dice, en el principio era el verbo. No dice, en el principio aparece el verbo. Y el verbo era con Dios. Es decir, el verbo era con otro ser que era Dios. Y el verbo mismo era Dios. Pero acá podemos entrar en esa confusión. ¿Cómo puede ser? ¿El verbo estaba con o el verbo era? ¿Sí? Y acá es donde hay que entender que la misma palabrita Dios se puede utilizar para 2 cosas distintas. Una, para referirse, ¿sí?, al único Dios verdadero, que es el Padre, y por otro lado, para referirse a la naturaleza
que posee el Hijo, o que poseía el Hijo, estando en el cielo, naturaleza divina. Entonces, por un lado, el verbo era con Dios, que es el Padre, ¿sí? Esto lo podemos leer en 1 Corintios 8:6, un único Dios, que es el Padre, ¿sí? Y el verbo era con ese Dios, estaba con él, como después nos va a decir el verso 2, este era el principio con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. O sea, el verbo era divino, ¿sí? De la misma naturaleza que el Padre, ¿sí? No hablando acá de jerarquías ni nada por el estilo, sino simplemente afirmando que así como nosotros somos humanos, Cristo es divino, o en ese tiempo, ¿sí? El verbo era divino, ¿sí? Después, verso 14, el verbo se encarna y ya deja de ser el verbo, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo que era Dios. Ahí vemos acá la naturaleza. Ahora cambia, deja de ser Dios y ahora es hecho carne. Fue encarnado. Que no tiene nada que ver acá con la procedencia divina. ¿Por qué? Porque después dice, y vimos su gloria. Y a pesar de que vos estás viendo ahí un ser humano, en él se puede ver la gloria como del unigénito del Padre. Es decir, asume en una nueva forma, ¿sí?, el carácter de hijo de Dios. ¿Sí? Ahora vemos un ser humano, pero en realidad no es simplemente un ser humano, sino es el Hijo de Dios. Colosenses 1:15. Vamos al punto que nos trae acá, el principio de la creación de Dios. Acá vimos que por lo menos en el principio estaba el verbo, así que no puede ser lo primero que creó Dios, porque ya Cristo existía antes del principio de la creación. En Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? Acá nuevamente, ¿y ahora qué hago? El primogénito, ¿sí? El primogénito. Cristo aparece aquí con un adjetivo, no es la palabra que se utiliza así, pero esta palabrita primogénito, 44:16 del griego, viene de, así aparece como primogénito y lo definen como primogénito, así que dice, viene de el 44:13, es la combinación de dos palabras. Voy a ir directamente a la de protos, ¿sí?, que es lo que nos interesa, que habla de el primero en tiempo, el primero en lugar, el primero en orden o el primero en importancia. Lo vuelvo a decir, primogénito es la combinación de dos palabras, una de ellas protos, que significa el primero en tiempo, ¿sí?, o sea, que es lo primero en algún momento, el primero en lugar, el primero que nació ahí, por ejemplo, el primero en orden, el primero, segundo, tercero, o el primero en importancia, ¿sí? Pero en todos nos está diciendo como es lo primero. Ahora, también se lo traduce como noble, primero, primeramente, principal, influyente y mejor, ¿sí? Es decir, nuevamente entramos a la misma disyuntiva, que es lo primero, lo principal, lo que inicia, o es lo más importante, ¿sí? Es el que dirige, el jefe, el noble. Bueno, vemos acá, en el verso 16, la explicación de este punto. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, Cristo no puede ser una creación porque Él es el creador, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él, es decir, el Padre creaba y el Hijo era el medio en el que se producía la creación y todo fue creado para Él, ¿sí? Todo es un regalo para el Hijo, en algún sentido. Entonces, si podemos combinar esto con lo anterior, podemos entender que Cristo es el primogénito de toda la creación, en el sentido de que Cristo es el primogénito de toda la obra de la creación, ¿sí? Cristo es el primero, Cristo es lo principal en toda la obra de crear. Cristo es lo más importante después del Padre, es el que sigue en importancia al Padre en la obra de la creación. Por eso es tan importante. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y lo afirma en el 17. Y Él es, antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten. Es decir, si teníamos alguna duda, Cristo está antes de todas las cosas. Cristo está antes de toda la creación y sostiene esa misma creación. Así que nos queda bien resuelto este punto. En Colosenses 1:18 después aclara que Cristo también es el principio, pero en este caso como cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, ¿sí? El primero, pero fíjense acá una diferencia. En uno es el primogénito de toda la creación, y acá dice es el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Es muy importante esto, porque en una Cristo participa, está entre ellos y es el primogénito de entre los muertos, y en el otro, primogénito de toda la creación, participa ya no como no como un ser creado, sino como el creador. Y en este sentido, Cristo no es creación, no es un ser creado, es un ser engendrado. Y de esto no estaremos explicando porque se nos va a ir todo el tiempo, pero sería un asunto excelente para que estudien. Cristo es un ser engendrado, unigénito del Padre, que tuvo sus inicios antes de la creación, en algún momento de la eternidad, ¿sí? Miqueas 5:2, Proverbios 8:22 al 30, en fin, ¿sí? Esto tienen ustedes para que estudien y lean tranquilos. Pregunta número 4, ¿sí? Y acá nos metemos en algo que puede ser medio subjetivo siempre, pero los aliento a ustedes a que si tienen otra respuesta también la puedan decir al final del estudio o, bueno, en el chat, comentándolo en Telegram o si lo ven después el video, abajo en los comentarios, ¿sí? ¿Por qué se presenta así Cristo? ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, Cristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios? Se presenta así porque le habla a una iglesia que reniega de cualquier ayuda, que se cree justa, y esa iglesia es la que más necesita conocer en Cristo su verdadera condición. Por eso Cristo se presenta, yo soy la verdad, yo soy el amén, yo soy lo que confirmo, lo que realmente establece que algo es verdad. Entonces, si hay alguien, laodicense, que te puede decir tu condición, soy yo. En un mundo hoy, en un tiempo donde abunda la posverdad, donde no hay nada claro, donde cada uno aparenta tener la verdad, es importantísimo que podamos ver a Cristo como el amén, el testigo fiel y verdadero. El que es el jefe, ¿sí? El que inició toda esta creación. También necesita esta iglesia conocer a Cristo como creador. Y escuchen bien esto, porque muchas iglesias lo pueden ver de otra manera, incluso o desvirtuando el lugar, diciendo que Cristo es una criatura, o colocándolo en un lugar en el que no va, ¿sí? Colocándolo en coigualdad con el Padre, cuando Cristo es el medio por el cual el Padre creó el universo. Pero necesitamos ver, y esta iglesia necesita ver a Cristo como creador. Una iglesia que está rechazando la persona divina de Jesús, que está rechazando su presencia, que está rechazando su espíritu. ¿Se entiende por qué? ¿A dónde estoy yendo con este punto, queridos hermanos? Y esta iglesia, y por este motivo, Cristo se está presentando para modificar con urgencia la condición de los laodicenses. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las características favorables de la iglesia? Y van a ver ahí en el PDF una linita sola, porque no hay ninguna característica favorable de esta iglesia. No se lo halaga en ningún punto. ¿Recuerdan alguna otra iglesia que tiene también esta misma situación? ¿No es la iglesia de Sardis? ¿Y no es la iglesia de Sardis la misma que estaba rechazando el mensaje de justificación por la fe? ¿Y no es la misma iglesia que en 1888 rechazó el mensaje de Wagner y Jones
que era un rechazo a la persona divina de Jesús, a su presencia, a su espíritu. ¿Qué se le reprocha a esta iglesia? Pregunta 6. Nos dice el verso 15, yo conozco tus obras. Él conoce las obras de esta iglesia. ¿Y cómo es esta iglesia? No es frío ni caliente. Y encima dice, ojalá fuera frío o caliente. Así que debiéramos conocer qué significa esto. Primeramente decirles que la palabra frío y caliente que se utilizan ahí en estos pasajes solamente se utilizan acá. ¿Sí? No hay otra parte en la escritura donde se utilice esta misma palabrita, por lo menos lo que tengo buscado. Y con respecto a frío, nos dice Mateo, capítulo 24, verso 12, que en el contexto de las profecías sobre el tiempo del fin, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la definición de frío es el resultado de abandonar, es el resultado de abundar la maldad, de cuando abunda lo malo, cuando deja de estar lo bueno, cuando deja de haber amor. ¿Sí? Esta es la condición fría. Ahora, ¿qué con respecto a la condición caliente? ¿Sí? Del griego 2200 o 2200, se la traduce como algo hervido. ¿Sí? No es simplemente un metal que está caliente, sino que está hablando acá del estado del agua a cuando tiene sus 100 grados. ¿Sí? Y se traduce esta palabra, a una derivación de esta, ¿sí? En Hechos 18, 25. Y vean cómo la traduce la escritura. Dice, hablando de Apolos, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, que está la palabrita, fervor, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿sí? Entonces vemos que lo caliente tiene que ver con lo fervoroso, cuando está el fuego del Espíritu en el corazón. Nos dice en este sentido Romanos, la misma palabrita, ¿sí? Estar calientes, estar anhelantes. Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, esta palabra, caliente, que también en su derivación puede ser traducida como fervoroso, ferviente en espíritu, significa lo opuesto a abundar la maldad. Es cuando abunda el amor, cuando abunda el espíritu de Cristo en nuestras vidas, cuando servimos al Señor. ¿Sí? Entonces nos dice el Señor, ojalá fueran frío o caliente, ¿sí? Ojalá fueran fervorosos o fueran malignos. ¡Qué terrible! Hermanos, una pregunta, ¿cómo se puede volver algo frío en caliente? Ustedes me dirán, prendo ahí las hornallas, prendo la estufa, pongo la pava eléctrica, prendo el termotanque y de alguna manera se va a ir calentando el agua, ¿verdad? Cuando la olla empieza a cobrar temperaturas por encima de los 100 grados, ¿sí? O 100 grados. ¿Cómo puede pasar esto? Salmo 147, verso 18. Y nos dice ahí la palabra del Señor, enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. La única manera en que algo frío se caliente, se derrita, es por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo es la Odisea? Volvamos ahí a Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, y vamos a responder que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? La Odisea es tibia. Del griego 55:13, kliaros,
significa calentar. Es decir, no está caliente, necesitas calentarlo. Está tibio, está templado, está indiferente, está poco afectuoso, tiene poco entusiasmo. Así es como lo definen los diccionarios, ¿sí? Indiferente. Le da igual estar en el mundo que estar en la iglesia. Le da igual escuchar hoy un sermón y después hacer su vida, ¿sí? Es poco afectuoso. No significa que no sea afectuoso, pero bastante selectivo con quién es afectuoso, a quién le dedica tiempo, a quién no. Cuando vas a la iglesia es todo amor, pero después en la calle, bueno, ahí no tanto. Tiene poco entusiasmo esta iglesia. Eso significa ser tibio. Y tiene poco entusiasmo porque lo caliente es fervoroso, ¿sí? Salen a predicar con el fuego del espíritu. Y lo maligno también es fervoroso, pero del otro lado. Y hoy lo podemos ver eso, con mucha claridad. Hoy podemos ver que cada vez es más difícil estar parado en un camino moderado. Cada vez es más difícil decir, no, yo de esto no opino. Porque como hablábamos hoy con un hermano, cada vez que uno se acerca te preguntan, ¿y vos ya lo hiciste? Después del hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y ya te curaste con la cura que hoy están ofreciendo la sociedad? Cada vez es más difícil estar en una posición intermedia. Ah, ¿no crees así? Sos un anti esto, ¿sí? Sos un anti lo otro. De los dos lados. Pero el odicense está en el medio. Tibio. ¿Y cómo se llega a esta temperatura? Bueno, hay tres maneras. Una, ustedes pueden, no digo para que hagan este experimento, es una cosa obvia. Ustedes pueden dejar enfriar algo caliente y se hace tibio, ¿sí? Si ustedes calculan el tiempo en que va a tardar, porque si no se va a terminar haciendo frío. O cuando no calientan algo, ¿sí? Demasiado, ¿sí? Pones, como me pasa a mí, que pongo agua fría y la pongo a calentar para tomarme un té de hierbas. Y mi esposa me dice, no, a mí me gusta más caliente, ¿sí? Vos lo tomás todo tibio. Entonces hay dos formas de que se logre esa temperatura. Pero la forma que nunca falla es cuando, por ejemplo, tengo que hacer una preparación, un pan, y necesito el agua tibia, ¿sí? Que no sea tan caliente para que se active la levadura. ¿Y qué haces? Calentás un poco de agua caliente y no voy a estar especulando, salvo que esté ahí con la pava eléctrica, especulando a ver en qué punto está el agua tibia, ¿sí? Entonces, caliento el agua, la tiro en otro bol y ahí voy tirando agua fría hasta entibiarla, ¿sí? Entonces, la manera más segura de lograr esto es haciendo una mezcla, ¿sí? Lo tibio, en definitiva, es una mezcla de lo frío con lo caliente, en cualquiera de las dos situaciones. Pongo algo caliente que se enfríe, estoy mezclándolo con la temperatura, con lo que sea. Algo que no calenté demasiado, lo estoy mezclando de alguna manera, estoy dejando esa situación. Pero en todos es una mezcla. ¿Y qué otro nombre utiliza la Biblia? Y por favor, acá escuchen esta palabra, porque esta es la clave, una de las claves más grandes para poder entender la Odisea. ¿Qué otro nombre se utiliza en la Biblia para describir qué es una mezcla? Y para eso los invito a buscar en sus Biblias Génesis capítulo 11, en el verso 9, ¿sí? Y vamos a leer allí la historia de una torre muy especial, una torre que edificaron para llegar hasta el cielo y no ser destruidos por Dios en algún próximo diluvio. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando ve todo esto? Verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Verso 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová
el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Acá hay un juego de palabra. La palabra Babel, que en el hebreo 894, ¿sí?, significa confusión, en realidad viene de la palabra que ahí se traduce, por ejemplo, en el 7 y en el 9, como confundió o confundamos, que es la palabra Balal, que es 1101. Balal. Es un juego de palabras, Babel y Balal, que significa inundar, específicamente con aceite. Por implicación, mezclar, amasar, mezclarse, untar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Señor en esta torre? Mezcla el lenguaje. ¿Sí? Unos hablaban una cosa, otros otra, y se mezclaron las lenguas. Uno hablaba una cosa y no entendía, y llegaba la orden equivocada del de abajo. Así aparece, por ejemplo, la misma palabrita, Balal, en Oseas, libro pequeñito, Oseas capítulo 7, verso 8, cuando dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Es decir, Efraín Balal, se ha mezclado, Balal con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. La palabrita mezclar, ya sabemos dónde viene. Incluso hay expresiones en la Biblia donde se utiliza también como amasar. Una torta amasada con aceite. Se usa mucho en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Y la palabrita para amasar, para unir la harina con el agua y el aceite, es balal. Mezclar para hacer una sola cosa. ¿Sí? ¿Qué es la Odisea? Es balal. Es una mezcla entre lo frío y lo caliente, que en definitiva no terminás sabiendo qué es, si es frío o caliente. Hermanos, esto es lo más duro que voy a decir en el mensaje a todas las iglesias. Porque si entendieron este punto, van a descubrir que la Odisea es la peor de todas las iglesias. La Odisea, a diferencia de lo que muchos llaman con orgullo, nosotros somos la Odisea, somos la última iglesia, somos la iglesia del fin. La Odisea es la iglesia que es la mezcla, es la iglesia que es Babilonia. Hasta aquí vimos iglesias que tenían gente de la sinagoga de Satanás, o estaban donde moraba Satanás. Esta directamente es Babilonia, es la apostasía, es lo que no debe ser el pueblo de Dios. Es lo contrario, por eso esto es lo peor, ¿sí? Lo peor de lo peor, la Odisea. Nadie puede estar orgulloso de ser la Odisea. Nadie puede decir como algo grato, nosotros somos esto. Esto es lo que no hay que ser, ¿sí? Y a pesar de que es algo horrible y es lo peor, en realidad el Señor nos muestra que aún en lo peor y en la peor situación en la que nosotros podemos estar en nuestra vida, Dios tiene una respuesta. Aún en lo profundo, en lo más difícil, con los pecados más terribles, de los cuales uno termina cargando el mote, el título, este es tal cosa, ella es tal otra cosa. El Señor nos muestra que aún en esa situación hay una respuesta, hay un mensaje que hace la diferencia. Y esto es lo más maravilloso que hay, que a pesar de que es la peor iglesia del Apocalipsis, es la que tiene el mensaje más importante y que nos cruza hasta el día de hoy para que en ella tengamos verdadera esperanza. Pregunta número 7. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué hará el Señor con esta iglesia si no cambia? ¿Y por qué? Nos dice el verso 16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor nos vomitará. Y esta palabra, que traducida es exactamente lo mismo, los diccionarios también la definen como arrojar de sí, o sea, de dentro, violentamente, una cosa o algo que uno tiene dentro. Hermanos, la Odisea es algo que está en el corazón de nuestro Señor. La Odisea es algo que está en lo más profundo de nuestro Señor.
Por eso tengamos mucho cuidado con respecto a las acusaciones que podamos decir con respecto a tal o cual que estén en esta situación de mezcla, de apostasía, de Babilonia, institucional, religiosa o personal. Tengamos mucho cuidado porque según el Señor, Él lo va a vomitar de su boca, ¿sí? Y esto está muy profundo. Si uno lo vomita, sale bien de adentro esto que estaba allí. Sale violentamente, no digo que el resultado sea feliz, pero estaba allí. Entonces tengamos mucho cuidado porque Dios le está dando un mensaje importante para que se arrepientan. Ellos obviamente, las instituciones, muchas ya están profetizadas de que no va a pasar eso. Pero seamos muy cuidadosos con el juicio que hagamos con respecto a estos puntos. En Levítico 18:25 nos habla de cómo el pueblo de Israel, ¿sí?, iba a una tierra, Levítico 18:24 al 25, no lo voy a leer, pero habla de que el Señor iba a introducir al pueblo de Israel a una tierra que había vomitado a sus moradores. Pero también les dice que si ellos, verso 28 de Levítico 18, que si ellos estaban allí y hacían lo mismo que los anteriores, también esa tierra los iba a vomitar nuevamente a ellos. El Señor actúa de esta manera en todos los ramos de la obra, siempre actúa de la misma manera. ¿Viste lo que pasó con las iglesias anteriores? Bueno, ahora vos estás siendo llamado con el mismo honor, el mismo grado que los anteriores. Ahora, acordate que así ahora vos estás en ese lugar que estaba el anterior, yo te puedo tratar de la misma manera si vos no vivís de acuerdo a toda palabra que salga de mi boca. ¿Y por qué es que el Señor la va a vomitar? Verso 17. Porque dice que es rico, que se ha enriquecido, que no tiene necesidad de nada. Y la pregunta es, ¿cómo es esta iglesia enriquecida? ¿Cómo llegó a esa situación? Ella dice, yo soy rico, yo me he enriquecido. Pero el Señor nos dice en Deuteronomio 8, y escúchenlo bien, que voy a hablar de temas espirituales, pero también materiales. Deuteronomio 8, 17 al 18 dice, y digas en tu corazón, es una advertencia del Señor, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, verso 18 de Deuteronomio 8, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces lo que debemos aprender es que Dios nos da el poder de hacer riquezas. No es por nuestro poder, no es por nuestra fuerza, no es porque tengamos un título e inteligencia, sino porque Dios así lo quiso y nos provee para ello. Gloria, gloria a Dios. En 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, fueses enriquecidos. Entonces, ¿quién nos hace ricos? Bueno, primeramente Dios. En segundo lugar, Cristo es que por medio de su pobreza nos enriquece. ¿Qué mensaje le da a los ricos? En 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en dónde tienen que poner la esperanza? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. En Santiago capítulo 1, verso 9 al 11 nos dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, como los laodicenses, tiene que gloriarse ¿en qué? En su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Sí? Acá lo explica el apóstol Santiago. Primeramente, porque esto es pasajero. Podríamos decir antes, se debe humillar porque en realidad se lo dio todo Dios y vino por medio de Cristo, que se enriqueció porque Cristo se empobreció. Pero también porque todo es pasajero.
Porque cuando sale el sol, dice el verso 11, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pregunta, ¿quiénes son ricos para Dios? ¿Quién es un rico para Dios? En Apocalipsis capítulo 2, verso 9 nos dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, para Dios, ¿quién es un rico? El que es pobre. ¿Qué ironía del destino, ¿sí? Qué contradictorio podríamos decir. Pero según el Señor, la verdadera riqueza proviene de los que en su tribulación y en su pobreza manifiestan una vida ejemplar, una vida que glorifica a Cristo, una vida de servicio. En Santiago 2, capítulo 2, verso 5 nos dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Mis hermanos, ¿dónde estamos construyendo mansiones? ¿Dónde estamos construyendo nuestras moradas? ¿En dónde tenemos puesto nuestro corazón? A los pobres de este mundo, Dios los hizo ricos. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es la verdadera condición de la Odisea? Ya vimos que el Señor, que es el Amén, que es el testigo fiel y verdadero, le iba a revelar su situación. Entonces, vemos en el 17, la verdadera condición de este pueblo. Dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y saben, cuando ustedes buscan estas palabritas, cada una de ellas, no hay simbología, no hay analogía. Es la pura verdad. De desventurado se traduce como miserable. De miserable como digno de lástima. El pobre se traduce como mendigo, pordiosero, el que se acurruca. De ciego se traduce como el que ve nublado, el que es ciego físico y mental. Y el desnudo se traduce como desnudo. Es decir, el Señor le está hablando muy claro a la Odisea. No quiere darle ningún tipo de figura porque sabe que son vuelteros y porque sabe que piensan que se la pueden arreglar por sí mismos. Entonces, en algunos casos el Señor emplea algunas palabras por amor a ellos y en otras, para despertarlos y movilizarlos, les dice claramente la verdad. ¿Sí? Y acá vemos también lo que es un ejemplo de cómo Dios habla con cada uno de nosotros, que no habla a todos de la misma manera, ¿sí? Sí, hay un esquema, podemos encontrar, pero a algunos le dijo, ¿sí? Ustedes soportan a Jezabel, nos le dice quién es Jezabel, ustedes, y les va presentando un montón de símbolos, pero aquí, sí, sinagoga de Satanás, etc., pero aquí es bien claro, no da vueltas, porque hay temas en los que no hay que dar vueltas y con personas con las que no se puede dar vuelta. Y hay personas con las que sí, que uno tiene que ser un poco más amable, no mentiroso, ni evadir, sino la misma verdad, presentarla también en la necesidad que tiene la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le muestra el Señor? La verdadera condición. La desnudez nos marca realmente el carácter general. Y Apocalipsis 16:15, hablando de desnudez, Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? La condición en la que se encuentra la Odisea es la condición del que no vela, del que no guarda sus ropas, del que no tiene la justicia de Cristo, del que no tiene la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios que viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le aconseja el Señor a esta iglesia? Pregunta 9. Y vamos a leer en Apocalipsis 3:18 la respuesta. Primero, que compre oro refinado en fuego. Todo tenía que comprar, ¿sí? Oro, vestiduras, ungir. Vemos que el Señor nos hace que gastemos plata, pareciera. Pero en realidad el costo ya fue pagado. Dice en Isaías,
Venid, comprad sin dinero y sin precio. Y así también se ofrece ahora en esta transacción. Nos da todo pidiendo lo más precioso de nosotros, nuestra vida entera. Mis hermanos, la vida que debíamos haber puesto nosotros, por nuestros pecados la puso Cristo Jesús. Y nosotros compramos estos dones preciosos por medio de Él. Dice que compre oro refinado en fuego. El oro es el resultado, mis hermanos. Comprá esto. Esto es lo que estás necesitando. Oro. Vos no sabés. Pensás que tenés un banco ahí, pero en realidad no te sirve para nada. Necesitas comprar oro, uno muy especial, que tenga un proceso especial, un refinamiento. Y el medio de refinar ese oro es el fuego. Y el consejo es para que sea rico. Dice en Job 23:10, Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará, ¿sí? Me refinará y saldré como oro. Este es el proceso por el cual se metió Job en este descubrimiento y en este camino, esta búsqueda de sanidad. Me probará y saldré como oro. La única manera es que podemos hallar ese oro y ser transformados en ese oro es que el Señor nos pruebe, que el Señor nos refine por medio del fuego. Y dice que compremos oro. El oro era el valor, era lo valioso. ¿Y qué es valioso para Dios? ¿Qué es algo que realmente vale la pena? En Gálatas 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, valor, ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Lo que es valioso, el oro al cual debemos aspirar, es esa fe que obre por amor. En Santiago 2:5, que ya leímos, vemos que, Santiago 2:5, que el Señor eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Nuevamente, la fe es eso valioso, algo que hoy en día el mundo no está estimando, no está buscando, pero para el Señor es lo que realmente tiene verdadero valor. Y en 1 Timoteo 6:18 nos habla ser ricos en buenas obras. ¿Sí? Proverbios 8:18, quiero que me acompañen ahí con la lectura. Proverbios 8:18 y el 19 nos habla la sabiduría. Esa sabiduría que fue engendrada, dice, las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría. Riquezas duraderas y justicia. Tremendo. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Mis hermanos, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son muchísimo, pero muchísimo más importantes. Y son las riquezas y la honra que están en Cristo, en la sabiduría. Este Cristo que habla es el que era poseído por Jehová en el principio, el que fue engendrado en los días de la eternidad. Léanlo después. Y en Proverbios 17:3 responde la pregunta, ¿quién es el refinador? Proverbios 17:3 nos dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dejemos que el Señor purifique, refine nuestras vidas para que realmente tengamos en nuestro ser algo que tiene realmente valor, algo que no se devalúa con el tiempo. También habla de vestiduras blancas, ¿sí? Que compremos vestiduras blancas para vestirnos. La palabrita ahí blanca viene de luz, de algo luminoso, algo que brilla. Apocalipsis 19:8, ya lo hemos leído, son las acciones justas de los santos, estas vestiduras. Es un símbolo de la justicia de Cristo, de la rectitud del carácter de Cristo. En Isaías 1:18 nos habla de que lo blanco es un símbolo de la pureza y el rojo, lo manchado, es un símbolo de pecado. Que si está Cristo en nuestra vida, vendremos a Él y estaremos a cuenta. Y si nuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como qué, como blanca lana. La Odisea, vos que vendés lana negra, te voy a dar lana blanca. Y en Zacarías 3:4, Zacarías 3:4 nos dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitale esas vestiduras viles, esas vestiduras manchadas, sucias, negras. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. El Señor quiere que tengamos ropas de gala para vestirnos. ¿Y para qué más? Para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. ¿Cuándo se vio la desnudez de Jerusalén? En Lamentaciones 1:8 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Ya de Génesis 3 vemos que el desobedecer a Dios nos deja en la vergüenza de nuestra desnudez, y que solamente por los méritos de Cristo, de su justicia, podemos tener vestiduras honradas, vestiduras sin mancha de pecado. Por último dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos. La palabra unge, del griego 1472, viene de untar, de frotar, de masajear. Esto me suena algo como médico, ¿sí? Como un tratamiento médico. Por eso le hablo a una iglesia que estaba cerca, ¿sí?, de una escuela muy importante de medicina de la época. Le dice: unge, masajea con aceite, así lo define el diccionario Strong, y el aceite es un símbolo del espíritu. Unge tus ojos con colirio. La palabra colirio del 2854 se traduce como cataplasma en forma de galleta, ¿sí? Que era un remedio que se utilizaba para la ceguera en aquel tiempo, pero en este caso es un remedio espiritual para la ceguera espiritual. ¿Y qué remedio hubo en los tiempos de Cristo? Sí, está bien el tema del barro y que el Señor utilizó los elementos naturales. Muy, pero muy importante, que el Señor actúa a través de sus agentes naturales. Pero en Juan, capítulo 9, verso 39, porque acá dice: unge tus ojos con colirio para que veas, ¿sí? Quiere decir que le está hablando de una iglesia ciega. Dice en Juan 9:39, le dijo Jesús a este cieguito que había curado: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. El gran remedio, el gran cataplasma con forma de galleta, el colirio que necesitamos, mis hermanos, es Cristo. Y podemos repetirlo en cada uno de ellos. Ese oro es Cristo, porque Cristo es esa fe que obra por amor. Si no tenemos a Cristo morando en nosotros por la fe, ninguna buena obra va a salir. Si no tenemos las vestiduras blancas, que es un símbolo de la justicia de Cristo, de su vida perfecta, vamos a andar desnudos. Necesitamos ese cordero que muera para que nosotros podamos ser vestidos. Y necesitamos el colirio, que es Cristo, es la obra de Cristo, que es traer vista a los ciegos. Y el objetivo es para que veamos. En Juan 9:41, los fariseos le dicen: ¿acaso nosotros somos ciegos? Y Jesús le respondió: si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esta iglesia decía: nosotros vemos. Y el Señor les dice: si ustedes se mantienen en esa postura, el pecado de ustedes va a permanecer. Pero si confiesan que no ven y que me necesitan, ¿qué va a pasar? No tendríais pecado. Cristo moraría en tu corazón y serías sano. Mis hermanos, hoy en día estamos hablando de muchas curas que tienen que ver para cuestiones de enfermedades físicas. Pero hay una gran enfermedad, hay un gran problema de que estamos olvidando el problema del pecado. La gente está preocupada por los nanobots y los nanochips y un montón de cuestiones que están circulando y que no digo que no puedan ser ciertas, desconozco. En definitiva, muchas de las cuestiones que están hablando, muchas otras no hay fundamento completo, pero de lo que no se está presentando hoy en día y que no se está hablando por completo, ¿sí?, es el gran
la gran peste que está circulando, que es el pecado, ¿sí? Y el Señor quiere ungir nuestra vista con colirio para que entendamos la situación en la que nos encontramos, para que veamos realmente. Pregunta número 10. ¿Por qué se interesa el Señor en corregir a esta iglesia? ¿Por qué es que el Señor gasta su tiempo en la peor iglesia del Apocalipsis? Vamos a leer en el 19 del 3. Yo reprendo y castigo a todos los que a todos los que amo. Por eso lo tiene que vomitar de muy adentro, porque estaba allí. La Odisea, a pesar de ser la peor, está en el corazón del Señor. El Señor la ama y desea que se restablezca. ¿Y qué le dice? Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor reprende y castiga a todos los que ama. ¿Sí? En Job, capítulo 5, verso 17, nos dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5, 17. Después leemos en Proverbios 3, 11 al 12, ¿sí? De no despreciar esta corrección que nos da el Señor. No menosprecies, hijo mío, el castigo, ¿sí? Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y en Hebreos 12 nos dice exactamente qué pasa, Hebreos 12, 8, qué pasa cuando Dios no nos castiga. Porque dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mis hermanos, si estamos pasando hoy por algún momento de dificultad, por algún momento de prueba, es porque el Señor sabe realmente de qué estamos hechos, ¿sí? Porque a ninguno nos va a probar más allá de lo que podamos resistir, dice el apóstol Pablo, pero también lo hace porque nos ama. Esto tiene que ver con el amor, mis hermanos, no lo podemos ver de otra manera. Entonces, si entendemos que realmente somos hijos y miramos cuál amor nos ha dado del Padre para que seamos llamados hijos de Dios y entendamos que el ser hijo de Dios valió la vida de su Hijo para que hoy nosotros podamos ser considerados de esta manera, nosotros no solamente no refunfuñaremos de estos castigos y de esta disciplina del Señor, sino que le agradeceremos y lo pasaremos con gusto, porque sabemos que el Señor al que ama castiga. Nos ama, mis hermanos. Debe ser entonces esta iglesia celosa y arrepentirse. La palabra celosa ahí es de la misma raíz que la que leímos antes, ser caliente. Bueno, es la misma raíz. Significa tener calor, ser celoso. Arder, celar, celo, celoso, desear. Él quiere que seamos calientes. Si bien dice, ojalá fueran frío o caliente, ojalá el deseo del Señor es que seamos calientes. En definitiva, el Señor no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Que piense diferente, que reconsidere su situación. Pregunta 11. Ahora, en este momento, para esta iglesia y para todos nosotros, ¿dónde se encuentra nuestro Señor? Y dice, Apocalipsis 3, 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta, él está ahí y nos llama. Nos dice Cantares, el libro de Cantares 5:2. Yo dormía, decía la novia, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. En el momento más oscuro del mundo y en el momento donde esta mujer estaba durmiendo, el amado estaba llamando afuera. Para el amado, ella estaba en su corazón, pero ella no tenía a su amado conviviendo con ella, no permanecía con ella. Y es que ese es el gran problema, es que nosotros nos estamos alejando de nuestro Salvador.
Él no acortó su mano de nosotros, sino que nosotros la alejamos. Pensamos que Dios está lejos, mis hermanos, pero Él es el que primero está allí golpeando la puerta de nuestro corazón. Y si hoy tuvimos un deseo de orar, de juntarnos para estudiar la palabra, es gracias a Él, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué lo digo esto? Él no nos va a dejar huérfanos. Dice Juan 14, 18, que en este gran secreto que Dios nos ha mostrado en los últimos tiempos, este gran misterio, Él no nos iba a dejar huérfanos. ¿Quién? El Espíritu de verdad. ¿Lo entienden? El amén, el testigo fiel, verdadero, el Espíritu de verdad. Él no nos dejará huérfanos. Cristo no nos dejará huérfanos. Él vendrá a vosotros. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es el gran deseo del Señor. Verso 23, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué van a hacer? Haremos morada con él. El Señor desea morar en nuestro corazón. Él está a la puerta y llama. Por esto la Odisea necesita conocer el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el mensaje de Colosenses, el mensaje que el apóstol Pablo había recomendado a la iglesia de la Odisea, tal vez 30 o 40 años antes de esto, y que aún seguía teniendo el mismo problema, y que lo sigue teniendo en el día de hoy. Él nos da su espíritu. Dios nos da su espíritu, ¿para qué? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y concluimos, mis hermanos, amigos, Apocalipsis capítulo 3, verso 21, con las promesas. Pregunta 12, ¿qué se le promete a la Odisea? Dice, al que venciere, porque en Cristo somos más que vencedores, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién más Jesús le da este privilegio? ¿Y para qué? En Mateo 19, 28, dice Jesús, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, ¿para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? El propósito de que se sienten en el trono tiene que ver con un privilegio que se lo dio también a los apóstoles. Fíjense de qué lugar los saca a los laodicenses, del lugar más bajo para estar en un lugar de privilegio, junto con quienes fueron sus apóstoles en el pasado, y con un propósito, para juzgar. Y ustedes dirán, ¿cómo juzgar? ¿A quién vamos a juzgar? En 1 Corintios capítulo 6, verso 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? 1 Corintios 6, 2. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ya vimos la semana pasada que los 144.000 o la iglesia de Filadelfia es la llamada a estar dentro del santuario y con una tarea especial, ministrando día y noche. Pero también nos dice en Apocalipsis 20 que van a haber también otras tareas en el cielo, no solamente los que ministran, sino también dice, verso 4 de Apocalipsis 20, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Atenti eso. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, es decir, vivieron en los tiempos finales, porque también dice, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? ¿Son los únicos los decapitados? No. Porque después vemos que bienaventurados los que, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección,
La muerte segunda no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, que también parte de ellos están ocupando tareas de sacerdocio. Pero vemos acá que hay una gran tarea y a un gran lugar que se le promete a esta iglesia. Ocupar el lugar que también ocupa Cristo con su Padre. Ocupar su trono, sentarse junto con Él, que significa la capacidad de juzgar. ¿Son todos salvos sin ver la muerte? No lo sé. ¿Hay decapitados? ¿Hay mártires del tiempo del fin? Seguro, por lo que aparece aquí. Y finalizamos con la pregunta número 13 del estudio de esta noche, que es la pregunta que hacemos constantemente y que está resuelta en el título de este tema. ¿A quién representa la iglesia en la Odisea? Representa la peor iglesia, la peor condición, la condición babilónica. Pero representa también a aquellos que pronto, si resuelven su problema y encuentran en Cristo la solución, estarán pronto, juntamente con Dios y con su Hijo, siendo sacerdotes y reinando con ellos por 1000 años, juzgando en esos tronos que se van a colocar en el cielo. Mis hermanos, hasta acá el tema. Sé que hay muchísimo más, sobre todo sobre la última pregunta. No tengo todas las respuestas, seguramente debe haber mucho más. Pero el Señor tiene algo muy importante que decirnos, tuvo algo muy importante que decirnos en esta noche. Y sé que nuestro Padre Celestial, en cada uno de estos mensajes que fuimos estudiando, nos ha hablado a cada uno de manera particular. Tal vez hubo algún aspecto de alguna iglesia que te llamó más que otra, pero en todas nos presentó el mismo esquema. Un problema y una solución. Y en cada problema, no importa cuán sencillo o cuán complicado, siempre la respuesta era Cristo. Entonces podemos ver que a pesar de que las situaciones puedan ser distintas, el Señor tiene un remedio para todos. Y esto es algo muy importante para tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos, donde cada vez es más difícil pensar en un remedio, ¿sí? La gente se está dando una dosis, después 2, después 3, después 4 dosis y se van a seguir dando dosis, ¿sí? Y sin embargo, para este problema, que tiene que ver con el problema del pecado, la gente todavía sigue sin encontrar en Cristo la solución al pecado. Por eso, mis hermanos, no importa si, como la semana pasada todos dijimos, amén, gloria a Dios, me siento Filadelfia, quiero avanzar en esa. Aún así, mis hermanos, el Señor nos está llamando en la condición que nos encontramos para abrirle la puerta a Cristo. A cada uno en su situación particular, saber que Él está a la puerta, que Él es nuestro consuelo, que por más que nuestros amigos nos abandonen y nos dejen, nuestros familiares no nos quieran ver, nos rechacen, nos aíslen, que nos digan no, vengan en una semana, vengan en la otra, hasta que estén descontaminados de todo lo que está pasando, el Señor está a la puerta y llama. Y Él sí desea entrar. Él no se puso ningún tipo de cobertura ni nada por el estilo. Porque es la purificación en persona y Él desea limpiar nuestra vida. Él viene justamente a eso. A sacarnos la pudredumbre que ni la lejía ni el jabón nos puede sacar. Él está ahí, mis hermanos. Y Él desea que abramos la puerta de nuestro corazón. ¿Nos quedaremos durmiendo como la amada? ¿Perderemos la oportunidad como Cantares 5? ¿O daremos una vuelta de timón en esta hora y lo aceptaremos en nuestro corazón? Que Dios los bendiga. Hasta acá fue el tema y hasta acá fue el comentario mío. Ahora, como hacemos en cada video, como ya veo ahí mi madre, que recuerda que en cada parte final los invito a hablar, a compartir, a comentar. Pueden levantar sus manos, abajo tienen un botoncito que es violeta o de algún color en particular, que tiene para la opción de levantar la manito, ¿sí? Y ahí yo los voy habilitando para que hablen, ¿sí? No tengan miedo. Ahí
Mami, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel, también. Ahí en un ratito te doy el lugar. Hola, ¿Cómo andas, mami? ¿cómo estás? Muy bien. Mira, es tan enriquecedor, me emociona, ¿no? Me emociona mucho el tema. Eh, yo diría que a pesar de ser la peor iglesia, es un mensaje de amor. Tal cual. Ahí Jesús está tratando de que cambiemos, que seamos distintos, que nos miremos, que veamos nuestra verdadera condición, Amén. cómo somos. Y está buscando que le abramos esa puerta y que venzamos, que hagamos esas buenas obras, que no pongamos nuestra mente en todos los problemas que continuamente continuamente están en nuestra mente y nos están repitiendo por un lado, por el otro, y están haciendo algo que la hermana White dijo que en el último tiempo iba a ser la obra médico-misionera la que iba A a finalizar la tarea. trabajar, a finalizar, y Amén. realmente va a ser así, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, que las cosas se están presentando de esa manera. Ni hablar. Pero yo pienso que esto es amor. O sea, un padre cuando tiene hijos y ve que alguno está actuando mal, lo quiere más que a lo mejor a los otros, se preocupa más porque lo quiere a ese hijo y no quiere que se pierda, no quiere que le pase nada malo y está atrás de él y busca que no siga por el camino equivocado y busca todo lo posible, ¿no? Acá el hijo está enfermo porque no se da cuenta de que está desnudo, no se da cuenta de que no es lo que piensa, es la condición de muchos que toman, hay cosas que uno no quisiera decir, pero toman ciertos lugares como un club, ¿no? Mm. Y que van y salen tan vacíos como cuando fueron. Este, pero eh, yo acá Jesús le está dando el remedio, le está dando la solución, que lo atiendan a él, que él va a entrar con ellos y van a cenar con él y él va a estar con ellos o con nosotros y nos va a sanar, nos va a Amén. cuidar. Bueno, Eh, ahí, bueno, ahí, ahí yo te haría un yo, resumen de lo que dijiste. Está muy bueno el título, ¿sí? Que no es solo la peor iglesia, pero yo ahí te lo titularía como la peor iglesia, pero la más amada. ¿Qué te parece la ahí? más amada, Es la sí, más sí, amada, porque ¿no? Vos dijiste que como el hijo que es rebelde y es donde los padres se preocupan más, ¿sí? Y pensaba en lo que y dice el sí, apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. sobreabundó la gracia. Bueno, nada más, porque estoy emocionada. Bueno, ahí si hay una Bueno, cosita más, gracias. un besito, mami, gracias ahí por Un comentar. besito. Le vamos a dar el lugar ahí a Ángel, que creo que es la primera o la segunda vez que te tengo acá en el estudio. Bienvenido, muchas gracias. Mi hermano, ahí está. Hola, ¿Cómo estás, Ángel? buenas noches. Buenas noches. Bien, mi hermano. Mire, primero quiero darte las gracias por estos programas que estás haciendo, por presentar la palabra de la manera que lo hace. Te digo Gloria a Dios. realmente que ha sido de bendición para mí y mi familia y yo sé que para muchos más que ni siquiera en este momento lo sabemos, pero en algún momento va a llegar. Eh, este, Algo muy breve que quiero Sí, mi expresar hermano, te escucho. sobre esta iglesia. Mira, en mi
como un testimonio personal. Yo cuando más chico, yo padecía de una enfermedad que no sentía hambre por alimentarme. Cuando tenía necesidad de alimentarme solamente sentía dolor y no era hambre. Yo no sabía lo que era tener hambre, deseos de comer. Y bueno, yo creo que esta iglesia pues está pasando por algo como eso, lo siento yo en mi vida personal, porque en este tiempo Dios está tocando la puerta para entrar y cenar. Y Amén. bueno, tristemente muchos de nosotros pues no sabemos si tenemos hambre o no, pero creo que en este momento sí hay hambre. Sí, sí tenemos hambre porque, mira, no sé si puedes ver desde ahí, de donde desde donde me comunico con ustedes. Yo estoy acá en Miami, Florida, y te digo que en esta ciudad tan llena de tantas cosas, nada de esto de lo que hay aquí llena, nada. Eh, Habemos miles aquí que estamos con hambre y aunque hay locales donde ir, donde hay miles de lugares donde ir, no, pero estamos buscando la palabra y Dios, mire, nos ha guiado hasta ahí donde está el verdadero pan. Así que Dios lo está Gloria a usando Dios. para eso. Así que bueno, quiero seguirlo animando Muchas para que gracias. haga pues, programas así. Y ha sido una bendición para mí de lo que encontré a usted y fue mediante Emmanuel, que fue el primero Gran con siervo. quien allá lo conocí a usted con una entrevista que tuvo con él y desde ahí pues él dijo que pues buscara la manera de entrar a donde usted transmitía y así lo hice. Y bueno, pues aunque a veces no puedo estar en vivo, pero siempre busco la grabación y por eso, bueno, le doy gracias a Dios por usted, por el trabajo que están haciendo y le digo que es el tiempo donde hace falta el pan, donde hace falta el alimento. Y, y bueno, pues si Dios está tocando, estamos aquí para abrirle. Muchas gracias. No, Ángel, gracias a vos. Gloria a Dios por las palabras que nos compartiste. Ahí las anoté las de mi mamá, anoté las tuyas, porque esto, saben ustedes, no es algo que después queda acá grabado y se corta una parte, sino que queda lo de ustedes. Y me interesa eso, porque me interesa que la gente también escuche estos complementos. Yo creo que el Señor no habla simplemente por este servidor, sino que también entiendo que a ustedes también los impulsa y los motiva a compartir palabra de vida. Así que bueno, agradezco a Dios por eso y me alegra de habernos encontrado en este camino, Ángel. Así que Dios te bendiga muchísimo en este camino, en estas palabras y bueno, gracias por acompañarnos en cada una de estas transmisiones, aunque yo sé que hace poquito. Gloria a Dios por este transitar que nos ha puesto en este camino. Bueno, mi hermano Elías, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches. Ay, si te puse permitir. Ahí está. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones, sé que estabas levantando la mano. Así que, Ahora sí. ¿qué ¿Cómo haces, andan, Elías? hermanos? ¿Cómo andas, amigo? Todo bien, acá estamos. Y bueno, gracias a Dios pude escuchar la mayoría del tema. Le quiero comentar más o menos como para que ustedes entiendan este pequeño testimonio. Salí de mi casa, bueno, en estos últimos días estoy sufriendo gravemente del estrés, ¿sí? Por diferentes motivos. Y bueno, cuando me pasa eso me cuesta respirar. Así que cuando estoy así, salgo a caminar por la laguna, aunque sea de noche, y a hablar con Dios, a rogarle y a veces hasta a negociar con Dios, ¿no? A ver qué quiere que yo haga. Así que, bueno, en este momento me encuentro a 10 metros de la laguna, en un lugar oscuro donde no hay luces, eh, cielo, no hay una sola nube, se ven todas las estrellas y a lo lejos se ven el parque de la laguna, que tiene focos, deben tener 2 metros de alto, 2 metros y medio. Me estoy imaginando todo, Y Eli. Pues ya estoy ahí, así que.
Y bueno, mientras comentabas, yo pensaba también en lo mío y veía este pueblo, esta iglesia, como aquellas luces que se ven a lo lejos. Son brillantes, alumbran, eh, parecieran no tener necesidad y cubrir todas las necesidades, pero cuando nos alejamos de esas luces, podemos ver que ellos alumbran a 10, 15 metros. En otras palabras, alumbran a sus pies y solamente alrededor, como lo justo y necesario, ¿no? Se podría decir. Y yo le preguntaba a Dios qué es lo que nosotros deberíamos hacer, que en realidad no deberíamos ser como esas luces que alumbran solamente los pies y alrededor, sino que tendríamos que ser como las estrellas, que alumbran el mundo entero. Amén. Y la verdad que a veces cuando creemos que tenemos todo, que estamos bien, que hacemos todas las cosas bien, pasa algo como un corte de luz y nos damos cuenta que estamos vacíos, sin nada. Que un simple corte nos puede alejar de la luz, ¿no? Así que ahí es cuando nosotros tenemos que decir, sí, Señor, sacanos de esta tierra, ¿sí? Sacanos de este plano terrenal con el cual estamos conectados y conectarnos con el plano celestial, que es lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Eso Muy es todo, hermanos. Que al tengan punto, una buena... práctico, sencillo y fácil de entender, Elías, cómo te caracteriza y me encanta escucharte, mi hermano. Gracias por el aporte tan concreto y tan necesario en estos tiempos. Y sobre todo de lo que hemos estado estudiando, esta la Odisea, esta iglesia que necesita a Cristo, que parece que lo tiene todo y que en realidad le falta todo. Mi hermano, muchísimas gracias nuevamente, saludos para toda tu familia, te felicito por la nueva vida, el nuevo alma que nació en tu hogar, así que bueno, que Dios te bendiga muchísimo, también saludos para tu esposa. Y bueno, mis hermanos, hasta acá fue el tema. Si hay algún comentario más que ustedes quieren hacer, pueden levantar ahora la mano. Y si no, bueno, les quiero hacer una pregunta. Si hay alguien que tenga el deseo de hablar con Dios y finalizar esta reunión orando. Me encantaría, como siempre les pido y hacemos en cada reunión, que sean ustedes los que terminen, que ustedes sean los que puedan estar ahí también participando y orando también, participando con una oración. Si ustedes tienen ese deseo, los invito ahí a levantar la manito del chat y bueno, a compartir con nosotros este momento también tan especial. No tengamos vergüenza, mis hermanos, de hablar con el Señor. Es todo lo contrario, es un privilegio enorme. Muchísimas gracias, Elías. Nos ponemos a donde estemos reverentes, de rodillas si se puede, y si no reverentes para orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú nos das la vida, nos das la sabiduría para poder estar reunidos aprendiendo de tu palabra. Te ruego, Padre, que podamos abrir los ojos, Amén. que podamos ver la necesidad que tenemos de conectarnos contigo, Amén. que podamos buscarte, Señor, en oración y decirte qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que tú quieres para nosotros, qué debemos soltar y qué debemos tomar, Padre. Te rogamos, Padre, que por amor a tu Hijo nos perfecciones, nos llenes de tu Espíritu y nos limpies, para que podamos entender y llenar nuestros corazones de ti, de tu Espíritu y de tu amor. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros, que nos sigas iluminando, que nos sigas llenando, que nos podamos seguir reuniendo en estas charlas, Señor,
y que cada vez que podamos consolarnos y podamos aprender del uno del otro, Padre. Amén. Bendito eres y bendito es tu amado Hijo, y por eso te rogamos, Señor, que aunque te sintamos lejos, tú nos des esa pequeña caricia, Señor, sobre nuestras cabezas para que nosotros podamos sentir que estamos acompañados de ti. Amén. Te ruego, Señor, que nos acompañen esta noche, que podamos descansar en ti Amén. y que pongamos, Señor, toda nuestra familia y todas nuestras cosas en tus manos. Te agradecemos por todo, en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias, Elías, por participar en la última oración. Y de esta manera, queridos amigos y hermanos que están escuchando, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Que Dios los bendiga a todos.